Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de No Estamos Locos. Estamos acá, por supuesto, como en todos los capítulos, para hablar de salud mental. Y justamente por eso está invitada Valeriana. Ella es actriz y cantante. En este momento está lanzando su primer EP, que se llama Mavi. Sí. Tiene una carrera artística bien chévere. Sin embargo, sabe de salud mental. Tuvo un episodio que por eso la invité, porque quiero que nos cuente. Valeriana, bienvenida. Gracias por estar acá. ¿Cómo Hola, estás? muy bien. Estoy contenta de estar acá porque creo que es el primer podcast o espacio al que me invitan a hablar de esto y o sea, no estoy nerviosa, pero sí estoy como a la expectativa, como de, ¿qué va a salir? Okey, ¿Qué va a pasar? buenísimo. Vale, tú tienes una carrera artística chévere, ¿no? Actriz, has estado en producciones muy importantes, en plataformas de streaming bien importantes. Ahorita estás con tu carrera musical, metiéndosela toda. Gente de afuera, las personas que te siguen, digamos, en redes sociales, que te conocen, dicen: "No, pues, o sea, la vida de Valeriana es perfecta, no debe tener ningún problema, ¿qué problema va a tener?". Que esa es la preconcepción que tenemos normalmente de las personas que están en el mundo del espectáculo, Sí. pero muchas veces, no digo que en general, pero muchas veces hay épocas de la vida o momentos de la vida en que no es tan así, ¿no? No, no, y realmente es mucho más común de lo que creemos. O sea, yo soy un caso que puntualmente el otro día hablé de eso en un programa y a lo mejor mucha gente se está enterando, pero es infinito la cantidad de personas que tienen un diagnóstico con el que lidian todos los días, diferentes, ¿no? Porque hay un sinfín de diagnósticos que pueden acompañarnos en nuestra vida y sobre todo los artistas son muchos. Los actores, cantantes, productores, personas que se dedican al arte en general, que tienen diagnósticos, son muchísimas. Y la mayoría no lo dice porque realmente no tienen por qué. Pero sí para los ojo común es como, ay, qué bien la pasan y qué bien están y no es así todo el tiempo. ¿Tú crees que hacer parte del mundo del espectáculo, por decirlo de alguna manera, por estar de alguna manera, bajo el spotlight, en el ojo público, eso influyó o sientes que tu diagnóstico, ¿qué es cuál? ¿Depresión? Sí, es depresión y ansiedad. O sea, hace poco mi psiquiatra que me está tratando ahora, hace como ya 3 años, me dijo que lo que yo tenía era una distimia. Y eso Okey, me cambió como dije, uy, ¿cómo así? O sea, ¿cómo así? Porque ella me analizó pues desde el colegio, desde la primera vez que se pudo haber detonado algo que pudo haber hecho mucho daño acá en la mente y pues obviamente en el corazón y los sentimientos y fue cuando era adolescente y según lo que ella me explicó, la distimia es como un choque de depresión muy fuerte que se da, sobre todo a veces en un momento en el que estamos muy chiquitos, en mi caso yo tenía okey. unos 14, 15, Sí, y muy chiquita. se trata a tiempo, entonces pues simplemente pues desaparece entre comillas, pero siempre queda como una pequeña depresión que te acompaña por siempre y es lo que mi Claro. psiquiatra un fondo triste. Entonces yo a partir de eso era una persona con un fondo triste. No tenía, aparentemente no tenía nada y estaba bien, pero tenía un fondo triste. Y luego cuando llega otra cosa en tu vida que te impacta, pues esa depresión se dispara. Se dispara. Es decir, tú tuviste un primer episodio cuando tenías 14, 15 años, Sí, y en ese sí. momento te trataron. No. Ah, no te trataste. Precisamente como no me trataron, pues eso siguió ahí, de una manera muy chiquitita, pero siguió O sea, como ahí. que medio lo superaste, pasaste un momento difícil de tu vida, dijiste: "Ya fue", Sí, pero sí. en realidad, claro, por supuesto, si Pero no pues lo no se trataste. trató y no, tampoco había mucha información de eso, tampoco se entendía mucho, los papás tampoco sabían muy bien qué hacer. Total. Entonces simplemente fue como, bueno, saquémosla del colegio y ella va a estar mejor y yo efectivamente me puse mejor, pero aparentemente pues eso no se arregló y mi cerebro estaba mal todavía. Y Mira que qué bueno que me cuentas esa historia, ese primer acercamiento que tuviste con un trastorno o con una crisis de salud mental, porque justamente eso es lo que pasa en la gran mayoría de los casos, que la persona está mal, que la persona está triste, que no puede salir de una ansiedad o de una tristeza muy profunda
por algún hecho particular puntual y creen como que no, normal, estoy triste, pero esto se me va a pasar, pero aquí no tengo que hacer nada, esto se me va solito, yo soy berraco, yo soy fuerte, yo soy todo y yo salgo solo adelante y no Esto consultan. se me va a quitar, dice la gente, esto se me va a Ujú. quitar y yo me voy a poner mejor y ya mañana me voy a sentir mejor. Y sí, así nos enseñaron, pero cuando se trata de una depresión tan fuerte como la que yo tuve en su momento, sí había que pararle bolas y no sabíamos. Bueno, Nadie, entonces te quedó ese que me gusta mucho ese término de tu psiquiatra, ese fondo triste, quedó sí, ahí. Obviamente quedaste supremamente cuando uno tiene una crisis de salud mental, sea la que sea, por el periodo que sea, queda totalmente predispuesto. Ya para el resto de la vida uno está más predispuesto a sufrir otra crisis. sí, Aparte, pues, de las personas que, como yo, tenemos un diagnóstico hace 11, 12 años y uno continúa con el diagnóstico todo el tiempo y con tratamiento todo el tiempo. Entonces, ya después, cuando estabas en Rombay, que es una agrupación musical, sí. fue cuando te pasó ya la crisis dura, donde sí tuviste que consultar, ¿no? No, realmente yo tuve varios momentos duros entre el primer episodio y después Rombay, que es cuando finalmente como que se va todo un poquito. Estalló. Em, sí, o sea, sí logro identificar que hubo momentos muy duros y que mi psiquiatra me explicaba que precisamente como eran muy fuertes, detonaban una depresión, o sea, un pico de depresión demasiado alto que yo tampoco entendía, pero ¿por qué estoy tan mal? Como por ejemplo rupturas amorosas, como por Claro. ejemplo situaciones, no sé, X en el trabajo, de mucho estrés, de matoneo, de bullying que pude haber sufrido con compañeros de trabajo. Que te afectaban más de lo normal. Claro que yo sí sentía como, pero estoy muy afectada por esto, estoy muy mal por esto, y eso se acumula, o sea, no es como, ay, simplemente me sentí muy mal por esto y ya me mejoré, pues eso era lo que yo pensaba, ya me mejoro y ya estoy bien. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que pasa normalmente? Uno puede estar triste normal, la gente tiene momentos de tristeza, pero pasan. Cuando no pasan o cuando son tan profundos, ahí sí hay algo distinto. Claro, y eso era lo que yo no entendía, y yo sí sufría, o sea, si bajaba al pico más, o sea, si subía al pico más alto de depresión, estaba muy mal, estaba ya en demasiado mal a nivel mental, demasiado mal conmigo misma y sí lo logro identificar, ahora entiendo. En ese momento sí me parecía raro, pero decía, bueno, yo sí, a lo mejor soy una persona sensible y ya está, y yo siento más que todo el mundo, pero entonces eso que se acumula y cuando llego a Rombay a pasar por situaciones que nunca antes había pasado, como por ejemplo irme del país, Ujú. estar sola en otro país, no tener amigos. Si bien, obviamente, pues yo me llevaba bien con la gente con la que trabajaba, pues no, igual no eran mis amigos, igual no eran las personas a las que yo les iba a contar mis problemas o mis situaciones. Entonces, estaba muy sola y muy alejada de mi familia. Eso me afectó mucho. Y como te digo, es muy importante el background de todo esto que te cuento, que igual seguían pasando cosas en mi vida que eran fuertes y que se van acumulando. Es que no sé cómo decirlo, con Rombay es como que se rompió la telaraña del peso, como que Fue ya, la gota que rebosó la copa. exacto, ya no pudo más. Entonces, si a lo mejor yo me hubiera ido a vivir esta experiencia en Rombay, eh, habiendo tratado todo esto, habiendo Otra sabido hubiera sido la historia. era, claro, la historia hubiera sido diferente, yo no hubiera Total. con una crisis internada seguramente hubiera sido muy distinto, pero yo, más que no estar lista, porque yo profesionalmente estaba lista para todo lo que estaba pasando, yo no estaba bien y sí era propensa por la distimia a que cualquier cosa detonara un pico de depresión muy alto que en muchos casos es peligrosísimo, sobre Y todo no solo. y no buscaste el tratamiento antes porque no tenías la información. No, porque no, es que el tema de la salud mental es que uno no le da la importancia. Ujú. Sea, Exacto. por eso se vuelve tan grave, porque uno no le da la importancia que merece, que realmente necesita que uno le dé. Yo simplemente decía, ay, estoy sola, estoy en otro país, estoy triste porque sí, pero bueno, me tengo que acostumbrar. Esa mentalidad de que uno tiene que echar para adelante sin importar qué, Que la ¿sabes? vida es dura, que uno tiene que ser berraco, que mejor dicho, que no sea llorón, que no sea gallina, que para adelante.
Sí. de cómo no voy a aguantar y cómo no voy a soportarlo y estoy cumpliendo mi sueño y toda mi familia está orgullosa de mí, todos mis amigos están orgullosos de No, mí, yo imagínate la presión. No. soy lo máximo, yo soy la berraquera, yo soy, mejor dicho, lo último en guarachas para todo mi mundo. ¿Cuánto Es aguantaste un en año, Rombay? un Pero año. sufriéndolo, Y no era solo, ¿cómo? sufriéndolo. Sí, no, y sufriendo y al mismo tiempo disfrutando, porque así es esto. O sea, yo disfrutaba muchas cosas, pero había otras cosas que sí era como, uff, era muy duro para mí, por ejemplo, no saber qué día era, no saber en qué país estoy, porque en un punto ya íbamos a otros países, como por ejemplo volábamos de un día de Miami a Buenos Aires y ese mismo día volábamos a Ecuador en la noche y a la noche siguiente, ¿sabes? Como que llegábamos ese día en esa noche, dormíamos hasta las Claro, 6 te perdías. nos levantábamos, íbamos, hacíamos radio todo el día, televisión, prensa todo el día, showcase en la noche y esa noche a las 12 de la noche cogíamos un vuelo a lo que sea, Perú. Y ahí llegábamos y así, y así, y así, y así, y así, y así. Entonces no sabes dónde estás, no sabes qué día es, no sabes cuándo es sábado, cuándo es domingo, cuándo tienes un día libre. No tienes un día, nosotros no teníamos días libres casi nunca, porque si, por ejemplo, llegábamos, volvíamos a base, por así decirlo, Ujú. a base a Miami o a Uruguay o a Argentina, un fin de semana, pues el sábado y el domingo se grababa en estudio, se grababa canción, se grababa video, se grababa y así. Entonces, eso también me influyó un montón, porque me desestabilizó. O sea, más allá de que ya yo tenía un background, pues me desestabilizó y no lo soporté. Me hizo mucho. Vale, me interesa mucho hablar o profundizar un poquito en ese background que me dices, que son esas depresiones previas, que tú dices que se iban acumulando y que se iban acumulando hasta que finalmente estallaron cuando estabas en la agrupación. ¿Te inhabilitaba? Es decir, cuando estabas en ese estado, ¿podías funcionar normalmente o no eras capaz de pararte de la cama? O sea, No, ¿cómo se veía esa depresión? yo hacía de todo, yo hacía de todo, yo me paraba 3 horas antes, me maquillaba, me bañaba, me alistaba, me maquillaba yo sola, me peinaba yo sola, me ponía mi ropa, salía, hacíamos shows frente a cientos y cientos y miles de personas, pero en un punto yo me empecé a dar cuenta que algo estaba fallando, porque obviamente pues yo tenía un contrato y yo tenía que cumplir mi contrato, o sea, yo era una empleada, yo tenía que arreglarme, tenía que cumplir con todo, con los ensayos, con la cantada, con la Sí, grabada, los shows, y realmente lo hacía, yo nunca fallé, o sea, nunca fallé, nunca dije, ay, qué triste estoy, no me puedo parar de la cama, no, porque precisamente estaba por dentro, o sea, como que precisamente era algo que yo no era capaz de exteriorizar. Yo no era sí. capaz de contárselo a nadie. O sea, yo no quería que nadie supiera que yo me sentía así porque yo no debía sentirme así. ¿Ni tu familia, vale? No, no, yo no debía sentirme así. Entonces, era, no sé, era muy raro, como una sensación en la que no quieres defraudar a nadie, Ujú. porque aparentemente estás cumpliendo un sueño. Entonces dices, no, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, y a la noche llegas y lloras y no duermes y la mente no para y no para y no para porque la ansiedad tiene eso que puedes estar muy cansado y luego llegas a acostarte y no te duermes porque tu mente no para y no ¿Qué tienes te cómo pagarla. Y ahí es cuando empiezas a sentir que te estás volviendo loco porque dices, que pare, o sea, ya no más, me quiero dormir. Y es una lucha, fue una lucha constante conmigo misma hasta que empecé a hacer shows y me di cuenta que no sentía nada. Ya llegué al punto en el que no sentía nada. O sea, yo me subía a cantar me acuerdo mucho de un festival que hicimos en Chile de cerveza. eh, y fueron 3 fechas y nosotros compartimos estas 3 fechas con Cultura Profética. Ujú. Eh, y yo estaba cumpliendo un sueño porque Cultura Profética es mi banda favorita. Y me acuerdo de subirme a la tarima y no sentir nada. O sea, hacer mi Estar con show. Willy Rodríguez ahí al lado y Ah, sí, no, ver a Willy, yo veía, o sea, siempre, si ellos cantaban antes o después, yo siempre salía ahí a ver el show porque cultura es mi vida entera. Pero cuando yo tenía que salir a cantar, yo salía y hacía el show y todo, pero cuando terminaba el show, no sentía como
una gratificación, no, no era feliz. Y decía, joder madre, pues si esto no es lo que me va a hacer feliz, entonces, ¿qué es Entonces, lo ¿qué que estoy haciendo? Exacto. What's exacto, the point? ¿Qué sentido tiene? exacto, cuál es el punto? Entonces ya me empecé a dar cuenta como, hijo de pucha, pero no es que, no era que no me hiciera feliz porque no era algo que me debía hacer feliz, sino porque yo no estaba bien. Ujú. Obviamente una persona en sus cinco sentidos y con los pies un poquito más en la tierra de los que yo lo tenía, pues decía, qué putería, Exacto. estoy cantando frente a cientos y miles de personas, estoy compartiendo backstage con Willy, con toda la banda Pero yo estaba como todo el tiempo jugando un papel, como actuando, o sea, ya me sentí como que, uy, estoy actuando un personaje, me inventé un Total. personaje para mí misma. ¿Has Y hecho el ejercicio, Vale, de ver grabaciones de esos conciertos cuando estabas así? sí, claro, ¿Y sí. cómo te ves? O sea, para la No, gente es transparente, no, yo estoy feliz, normal. estoy cantando, estoy bailando, estoy teniendo el mejor día de mi vida. Y genuinamente eso era lo que yo quería que fuera. O sea, yo lo hacía, actuaba así porque yo genuinamente sentía que así tenía que ser. Pero pues al momento de bajarme de la tarima, pues había un hueco, había un vacío. Y sí No te sentí sabía nada. como, qué raro esto, qué rara sensación de no sentir nada. Sí, muy raro. Vale, no me dijiste: "Listo, en ese momento yo no tenía motivos para sentirme así, entonces yo no le podía decir a nadie de mi familia". Pero cuando pasaba esto, antes de irte a Rombay, es decir, en Colombia, cuando estabas en tu casa, y también me dijiste que hubo unos momentos de depresión por hechos puntuales claramente, tampoco le decías a la familia, tampoco le decías a nadie. No, porque por ejemplo, si era una ruptura amorosa, yo decía, bueno, estoy triste porque terminé con mi novio. O sea, y ya. Y igual funcionabas. Sí, exacto. Y yo me paraba y obviamente pero porque yo tenía una cosa en ese momento y es que pues siempre he sido muy independiente y Ujú, en ese momento sobre todo tenía como mucha responsabilidad económica, pagaba un apartamento, digamos, era mucho y yo no me permitía quedarme en la cama acostada porque pues es que si yo no me paro a hacer el almuerzo, nadie me lo hace. Si yo no me paro exacto. a lo que sea que tenga que hacer de trabajo, nadie me va a pagar el arriendo. Entonces, en ese momento no era una opción y nunca lo vi como una opción. A partir de después de la crisis más grande que tuve, sí tuve días en los que no me puedo ni siquiera parar de la cama, pero es como que ya me Ya lo te permití. diste el permiso, Exacto, ya me lo permití sentir. Estuvo reprimido mucho tiempo. claro. Ese ejemplo, el ejemplo que nos pones, además del Festival de la Cerveza en Chile, con Cultura Profética, es un ejemplo espectacular. Me encanta porque la gente tiene que entender que así se ve la depresión también, que cuando una persona está feliz, supuestamente, en teoría feliz de la vida, como si nada le pasara, por dentro puede estar deprimida, Por que es dentro, lo que es lo duro y que es lo retador de este tipo de enfermedades. sí, por dentro podemos estar completamente vacíos y carentes de alguna emoción siquiera. O sea, Ujú. un punto de, más allá de estar triste, era como de, es que no siento nada. O sea, no soy capaz de sentir rabia, no soy capaz de sentir felicidad. O sea, nada me hace feliz, nada me... Es como si la vida me estuviera pasando en automático. Vale, cuando ya estando en Rombay dijiste: "No más, o sea, hay que hacer algo", ya te diste cuenta que tenías que trabajar en eso que estabas sintiendo, ¿cuál fue tu primer paso? ¿A quién le dijiste? No, a mí nos dieron permiso de irnos la Semana Santa y yo me fui a Cartagena porque allá vive mi familia y mis papás viven en Sincelejo, pero ellos viajan a Cartagena, digamos, como para estar con todos. Claro, Eh, y yo tuve una pelea con mi mamá, una pelea súper tonta, o sea, pero tontísima, nivel Dios. Una pelea sobre una falda o algo así. okey, Pero pues realmente en ese momento el tema no era el motivo por el que yo estuviera peleando, sino que yo estaba tan mal que cualquier cosa podía. te De, detonaba ya. o sea, era como si mi cuerpo quisiera, tengo que sacar esto, tengo que decirlo, tengo que... y yo no quería, o sea, yo no quería, genuinamente no quería, no quiero, o sea, no quiero que la gente sepa, no quiero, o sea, quiero, uno a veces es muy terco y uno quiere lidiar con sus cosas uno solo y uno cree que puede lidiar y muchas veces sí podemos, evidentemente, pero hay momentos en los que pues no, y yo eso no lo entendí. Por eso yo siempre digo que a mí me sacaron de Rombay. O sea, yo no me...
yo no lo decidí, yo fui la persona que dijo, bueno, se acabó, yo me voy de aquí. No, eso era lo que yo más le tenía miedo en la vida. Miedo de quedar mal, ¿no? Porque teníamos Ujú. una apretadísima. Entonces, el pavor que a mí me daba no presentarme en un show, no ir a no sé qué cosa, X o Y cosa, ¿sabes? Como quedar mal, Decepcionar. eso ya me daba pánico a mí, el quedar mal en mi trabajo o quedar mal con un compromiso. Y después lo de decirle a mi familia como, es que no estoy siendo feliz. O sea, ¿cómo les voy a decir que no soy feliz si aparentemente estoy cumpliendo el sueño de mi vida? ¿Y cómo lo hiciste? Es decir, esa pelea con tu mamá, ¿y qué pasó? No, nos peleamos, ella se fue y yo entré en un lugar muy oscuro y estuve a punto de atentar contra mi vida y entró mi tía. No, digo, yo llamé a mi tía y le dije, ayúdame, ayúdame, necesito que me lleves a un lugar. O sea, necesito que me lleves a un lugar o yo voy a hacer algo muy malo. Estoy muy mal. No quiero, pero yo me di cuenta. O sea, ¿sabes? Como que Gracias a Dios. pedí ayuda antes de... fue muy raro, fue como si fuera dos personas al mismo tiempo. Claro, eso te iba a decir, porque las personas, cuando tienen ese tipo de pensamientos, están totalmente abstraídas de la realidad y tienen la realidad distorsionada y ven ese como el único camino y la única solución. Porque Una parte de ti logró mantenerse en este lado, decir como que no, espérate, voy a coger la mano de alguien que me saque de acá. exactamente, yo tenía la cabeza dividida, o sea, una parte que ella, yo siento que cuando uno está en un momento así, afortunadamente pues no pasó a mayores, pero estuve, digamos que en las preliminares y lo he estado muchas veces, porque es verdad, no es la única vez que lo he estado y que he querido acabar con todo, porque hay momentos en los que quieres que simplemente pare, o sea, y no, ¿cuál otra manera de parar si no es seguir existiendo? Porque dejar de existir, digamos, porque a veces es tan grande lo que sientes y lo que piensas que ya no lo controlas tú. Y es como, Ujú. "Hueputa, esta vaina me está controlando a mí, no quiero, quiero que pare, quiero que pare". Entonces, cuando uno siente ese agobio de querer que todo pare, es cuando corre uno peligro. Exacto. Porque parar significa parar la vida. No quiero Ujú. más, no quiero más. Entonces, Y pues tu sí, tía te entendió. mi tía no estaba, mi tía, yo llamé a mi tía y le dije, ayúdame, 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 llévame a un lugar, estoy muy mal, tengo mucho miedo de mí misma. Y cuando mi tía no me contesta, mis papás se habían regresado porque se les había quedado algo. Y mi papá entra al cuarto Ay, y y me encuentra, y gracias a Dios me encuentra, y es cuando yo le digo todo, me siento así, 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 ayúdame, tengo miedo, ¿qué voy a hacer? O sea, ya estaban, tenía un ataque de pánico, que tenía, fue muy raro, ahora que lo pienso, fue muy raro porque muy fuerte. quieres acabar contigo misma, pero la mitad de ti está en alerta, está en pánico, ayuda, o sea, ayuda, me están atacando y soy yo misma, la que se... Ujú. Entonces, claro, cuando mi papá entra, están estas dos personalidades diciéndole, no quiero vivir más, y al mismo tiempo diciéndole, papi, ayúdame, ayúdame, yo no quiero hacerme daño, no quiero. Entonces, mi papá en ese momento se dio cuenta como, ok, mi hija está mal y nosotros no nos hemos dado cuenta de esto. Mi mamá entró, mi hermano entró y llamaron, ahí fue cuando llamaron a un psiquiatra que fue y nos visitó en la casa, sí. Y ahí empezó todo tu tratamiento. Ahí empezó tratamiento. Y fue muy especial porque no empezamos tratamiento, no empecé tratamiento solo yo, empezó tratamiento la familia entera. Algo importante en los tratamientos y en como los procesos de cada paciente es la familia y el núcleo familiar y cómo ellos entienden por lo que está pasando esa persona en tu familia. Y es súper importante que la terapia sea para todos, en alguna medida. O sea, la terapia familiar, sobre todo si vives con ellos o vas a convivir con ellos, por lo menos por un periodo, digamos en mi caso, yo me fui a mi casa, a Cincelejo, porque, como te digo, mi familia no vive en Cartagena, ellos viven en Cincelejo, entonces quedarme en una clínica en Cartagena no era una opción, porque yo iba a estar lejos de mis papás. Ujú. Y pues esa no era la idea, porque, porque te digo, es muy importante el rol que juega la familia
También porque, no sé, somos seres humanos y nadie nos enseña a ser papás, nadie nos enseña a ser hermano. También habrán cometido ellos sus errores y también está bonito que por medio del diagnóstico de tu hija, en este caso yo, puedas entender, ay, a lo mejor esta actitud que he tenido toda la vida con ella no es la adecuada. Y en ese entendimiento pues aprendemos todos, que creo que eso es como al final el ideal. Importantísimo. Y es que cuando yo te digo que, pues esto se sabe, que el problema más grande de la salud mental son los estigmas asociados a los trastornos de salud mental, justamente, que por eso muchas personas no consultan, porque yo creé yo este espacio porque me di cuenta que la gente de verdad no sabe, que la gente de verdad no conoce. Cuando yo empecé a ver historias de mis Estados Unidos, una vieja espectacular con el mundo en sus pies, se Sí, suicidó, cosas así, yo dije, madre, es que creemos que solamente una parte de la población no lo conoce, pero personas que están, que tienen todo a la mano, que tienen todo el acceso, tampoco lo saben. Y sí, cada vez más se está hablando del tema, cada vez se está hablando un poco más del tema, pero todavía no es suficiente y yo siento que nos falta mucho, mucho, mucho. Y por eso creé este espacio para hablarlo así, en palabras entendibles, como si estuviéramos en la sala de la casa, como lo que es. Y una de las cosas claro, más importantes es esa, la familia, porque muchas personas no consultan porque expresan sus sentimientos, expresan sus emociones y se los invalidan. ¿Quiénes? sí. Quienes están al lado. La familia, los amigos, el novio, la novia. ¿Qué? ¿Estás loca? Ay, no, 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 deja de ser llorona, que tu vida es perfecta, párate a trabajar. Sí, Entonces, por eso es tienes tan dos piernas, tienes importante. dos manos, tienes trabajo, tienes una casa, deja de llorar. ¿Cuánto quisiera X sutanito? Porque siempre hay un ejemplo que poner, ¿no? Ay, ¿cómo quisiera tu prima no sé quién? ¿Cómo quisiera tu amiga no sé quién? Oye, más allá de todo esto, hay algo que está mal acá. Paremos de bolas, más allá. Por eso te digo lo de la palabra juzgar, que me parece un poquito fuerte, porque viene más como desde la ignorancia. Siento que la palabra correcta, o sea, el significado correcto de juzgar es cuando lo haces Con con mala intención. conocimiento. Claro, con mala intención y con conocimiento. Te estoy juzgando porque sé lo que estoy hablando. No, es ignorancia. Es Esas opinión personas. desde el desconocimiento. Exactamente. Sí. ¿Qué consejo le darías tú, ya que lo viviste con tu familia, que te fuiste a Sincelejo, que todo este proceso lo viviste con ellos al lado? ¿Qué consejo le darías tú a esas personas que no están sintiendo nada? O sea, es decir, no son las personas que están sintiendo el trastorno o la crisis, sino las personas que tienen alrededor a alguien que está viviendo una crisis de salud mental. Pues yo diría que se dieran la oportunidad de tener una sesión o una charla con la persona tratante, con la persona que está tratando a ese familiar o a esa persona que hace parte del hogar o que nos importa también, porque puede ser, por ejemplo, un roommate Ujú. y es como, realmente sí debo saber cómo convivir con esta persona. Sí, hay una responsabilidad ahí, ¿sabes? De cuidar al otro. Entonces creo que sí es importante como tener una charla con el psicólogo, el terapeuta o el psiquiatra, porque a partir de esas charlas, o sea, primero que todo, me da mucha risa cuando la gente dice como, ay, ¿yo para qué voy a ir al psicólogo si, mire, esas personas estudiaron Y mucho. y estudiaron para ayudarte. Entonces, no las subestimes. O sea, ellas están ahí para ayudarte, no están ahí para sacarte plata, no están ahí porque también mucha gente no va al psicólogo por eso, porque dice, ay, si para pedir un consejo se lo pido a un amigo. No, hay gente que estudió esto, que estudió para ayudarnos. O sea, a partir de ahí, si uno tiene una charla con la persona que está tratando, por poner un ejemplo, a mi hermana con la que yo vivo, que está pasando por una crisis, a partir de esa charla yo voy a entender y voy a Ujú. conocer más a mi hermana y no estoy hablándolo ni siquiera con ella, sino con la persona que la está tratando, que esa persona va a querer velar por el bien de su paciente. Entonces, si el núcleo familiar se acerca a saber, todo viene de la curiosidad y del amor, cómo puedo ayudar a la persona que amo que está pasando por esta situación difícil. Pero si la familia decide hacerse a un lado y si la familia decide como, ay, bueno, esta está, pero a mí, que ni me, o sea, a mí ni me diga, hay un error ahí.
y estás poniendo una barrera con alguien que a lo mejor te necesita. Total. Vale, sigues en terapia. Tú sigues en terapia constantemente. Siempre, siempre, sí. Siempre Pues estás en es que terapia. sí, yo siento que ya se volvió algo como rutinario, Total. porque me gusta tener la opinión de alguien más, porque no siempre actuamos bien en muchas ocasiones. Más allá de tener un diagnóstico o no, siento que todo el mundo debería tener terapia, tengas un diagnóstico o no, por lo menos simplemente para saber, hombre, estoy obrando bien, estoy obrando mal, porque esa persona con la que hablas está mirando las cosas desde afuera, primero. Segundo, vuelvo a repetirlo, esa persona estudió, sabe Ujú. lo que te está diciendo, sabe, sabe de qué manera acompañarte. Y tercero, pues, no sé, la gente que te ve desde afuera siempre tiene una manera distinta de ver las cosas porque no hay un conflicto de intereses. Entonces, por eso me encanta la terapia. Me encanta hablar con alguien que me diga, vale, esto estuvo mal y tenemos que trabajar en eso. O, vale, esto estuvo bien y estoy muy orgulloso de ti también, porque uno también en terapia mejora. Yo también soy fan. Yo soy fan número uno de la terapia, abanderada de la terapia, lo digo todo el tiempo. Pienso también que todo el mundo debería ir a terapia como va al médico regularmente. Hay que ir a terapia, a cualquier tipo de Hablar, terapia, porque hay un montón de total. corrientes. Sí, hablemos, o sea, ay, imagínate que me pasó esto, ay, vale, pero, ¿sabes? Es como tener una voz de la conciencia que, vale, los amigos también valen para eso, pero recordemos siempre, los amigos no son terapeutas, o sea, sí nos ayudan, sí nos acompañan, pero no es una persona que estudió para eso, entonces, Y mira que si tú, por ejemplo, en tu caso particular, si tú desde pequeña o de los 15 años hubieras tenido un terapeuta, te hubieras evitado gracias. muchas cosas. Te hubieras evitado un montón de depresiones, te hubieras evitado, estarías de pronto, no sé de dónde estarías, tu vida hubiera sido distinta, aunque todo pasa por algo, pero te hubieras evitado ese mal momento en Rombay, tener que salirte de Rombay como te saliste, ese momento difícil en Cartagena, te lo hubieras evitado. Nadie, ojo, esto es importante, nadie está exento de tener en algún momento de su vida, de hecho los psiquiatras, algunos psiquiatras dicen que todo el mundo, el 95% de la población, en algún momento de la vida va a tener una crisis de salud mental. Así sea una pequeña depresión, no necesariamente tiene que ser un diagnóstico, pues, que te dure el resto de la vida, pero somos susceptibles, todos estamos hechos de lo mismo y somos susceptibles a sufrirlo. Si tenemos un terapeuta, probablemente se pueda evitar, Claro, es que si yo no es una cosa siempre, biológica, pues. sí, exacto, exacto. Yo siempre dije que, porque en mi colegio había la figura del psicólogo, la psicóloga, en mi caso había una psicóloga, pero esa psicóloga pues no, no sé, yo no sé qué onda con eso, porque sé que no soy la única que necesitaba ayuda en ese momento. Y se estaba más pendiente de otras cosas que de realmente ayudar a los niños que estaban pasando porque lo identificas, no es tan difícil. O sea, yo me Ujú, quedaba no es tan llorando difícil. en la silla, yo no llegaba a mi casa porque no me montaba en la ruta porque me quedaba dormida llorando en el pupitre. O sea, cuando tú Imagínate. ya ves que un niño está teniendo actitudes o, ¿sabes? Situaciones así, es enseguida que atacas, o sea, es enseguida que vas y acompañas, pero yo no tuve un acompañamiento psicológico bueno en mi colegio, para nada, y como te digo, mis papás tampoco, porque ellos también pudieron haber dicho, la niña está mal, vamos a, pero en ese momento, de pronto si en el 2020, si hoy en la actualidad eso pasara, a lo mejor se reaccionaría distinto, pero eso no sé en qué año fue, 2008, 2009, pues era una cosa de la que, si no se sabe ahora y no se habla ahora, imagínate, Esa es la hace importancia de hablar, esa es la tiempo. importancia simplemente de comunicarlo. Y me parece una nota, ¿vale? Que tengas la valentía de hablarlo abiertamente y de contar tu historia, porque seguramente va a haber un montón de personas que se van a identificar contigo y que a raíz de tu experiencia personal van a decir, uy, no, wait, espérate que yo estoy sintiendo algo así, ¿será que yo necesito esta ayuda? ¿Será que voy a decir? Y uno no cree, y cualquier testimonio y cualquier historia puede repercutir positivamente en la vida de otra persona. Sí, a mí me ha impactado mucho eso, porque yo, digamos, el otro día, ahora que estoy haciendo como prensa de mi Gira de música y medios. todo eso, claro, yo salí de Rombay en el 2000, eso que fue 2018, 2019, pues madre, ha pasado tiempo. Eh,
Y empecé todo este proceso conmigo misma, etcétera, etcétera. Sí hice televisión y hice muchas cosas, pero en ese momento era muy reacia con la prensa yo, porque yo no quería que se me metieran al rancho. Entonces yo decía, Ok, pues, si no quiero que se me metan al rancho, pues simplemente no voy y ya está. Y me evito responder preguntas que van a ser incómodas para mí en este momento de responder. Y gracias a Dios lo hice porque no estaba ni 5 de preparada para ir a hablar de esto hace, ni siquiera hace un año. Estoy segura que ok. hace un año tampoco hubiera estado lista. Eh, entonces, cuando empezamos a hacer la prensa de mi música, que empezamos hace por lo menos un mes, hay un par de medios en los que sí me han hecho la pregunta, ¿por qué te saliste de Rombay? Y la primera vez que me lo preguntaron, no te voy a mentir, o sea, sí pensé como, ¿voy a decir la verdad o me voy a inventar algo? ¿No? Porque Sí. también es válido, porque si uno no quiere hablar de eso, Total, si no te sientes tiene que preparada, preparar. puedes simplemente evitar, pues decirlo de alguna manera que no dé espacio a una contrapregunta y ya está. Exacto, pero dije, creo que es el momento de ser sincera con esto, más allá de ser sincera con la prensa y con el mundo, ser sincera conmigo. Yo voy a decir la verdad y yo voy a decir por qué me salí y lo voy a decir de la mejor manera posible, ¿sabes? De la manera más bonita para mí, porque yo me tengo que tratar bonito a mí. Entonces empecé a hablar de esto y si te das cuenta de las reacciones de la gente, como Claro. que te dice, como que te hace una simple pregunta y tú sales con eso, es como, uy, ¿qué pasó aquí? Claro, me imagino, gente que no está acostumbrada a hablar del tema, como que, uy, ¿cómo me salgo de esta arena Claro. movediza donde me acabo de meter? Y entonces, sí lo hablé y como que siempre intento que sea un tema que se pueda hablar sin, o sea, obviamente es un tema serio, pero que podamos hablar desde la experiencia, desde, ya yo llevo cuánto, 2019, 20, 21, 22, 23, 4 años, oh, 2019, sí, 4 años en esto y es como, ya, hablemos de esto porque está chévere saberlo y porque ya lo puedo hablar y lo puedo abordar desde un lugar distinto. No lo estoy abordando desde el lugar en el que estoy sufriendo y en el que estoy en una crisis. Desde el dolor. Evidentemente no, ahora mismo no estoy, a ver, obviamente tengo días malos. Hace 2 días no me quería parar de la cama y mi Mm, novio me dice, ¿qué te pasa? Y pues estoy teniendo un mal día y ya está. O normal, sea, normal. y estoy teniendo un mal día y cualquier cosa me hace llorar y cualquier cosa, pero ¿por qué? Porque la depresión no se quita mágicamente con el paracetamol. Hay que aprender a vivir con ella, hay que escucharla, hay que analizarla, sobre todo porque el diagnóstico de cada persona es completamente distinto y la manera, somos cuerpos diferentes, somos cerebros distintos. Entonces, sí, como que hablar de eso en las entrevistas ha sido bonito porque lo he verbalizado. Y Y para eso también mí, sana. claro, yo estoy sanando un montón de cosas y no me di cuenta, no me daba cuenta hasta que fue como, ok, estoy hablando de esto, qué nervios, pero bueno, lo voy a decir. Y el otro día en un programa que me invitaron en la mañana, hablé de esto y fue todo un boom. Y fue muy bonito sentir como, no la atención, porque no estoy buscando ser el centro de atención, sino fue bonito que la atención fuera hacia el tema en específico. Exacto. Uy, estamos hablando de esto, podemos hablar de esto con propiedad. Yo es que yo hablo conmigo misma. Podemos hablar de esto con propiedad, vamos a hablar de esto con mucho respeto, siempre, siempre porque entiendo que el proceso de cada uno es distinto y hay que tener respeto siempre. Si uno quiere que lo respeten, hay que respetar. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Qué valiente, me encanta. Si es difícil para nosotros, imagínate para la gente que nunca lo ha sentido, que no lo entiende, también abordar el tema es complicado. Entonces, por eso lo que yo siempre digo, hay que quitarle esa coraza pesada, maluca y fuerte que tiene la salud mental y comenzarlo a hablar como una enfermedad, bueno, mucha enfermedad, trastorno, crisis común que le puede pasar a cualquier persona, pero sobre todo que es absolutamente tratable. Sí, porque a Ese veces es el no mensaje. vemos la luz, pero la luz está ahí, pero, pero no sabemos que está. Por Mensaje eso es final. importante este tipo de espacios, por eso es que es importante este tipo de espacio como este de No estamos locos, literal. Es importante visibilizar, es importante hablar y estoy contenta de estar aquí, de verdad. Ay, Que no, yo muchas estoy más gracias por contenta, de invitarme. verdad.
No, con todo el amor del mundo. Antes, gracias a ti por aceptar la invitación y por abrirte tan honestamente y tan transparentemente a contar tu historia. Claro que Gracias, sí, vale. con todo el amor. Espero poder seguir haciéndolo. Digamos, la invitación a este podcast fue una sorpresa para mí y dije, uy, bueno, sí, voy a ir. Pero Bueno, sí, qué vale. bonito estar aquí, de verdad, Mari, gracias. Estoy No, muy muchas feliz. gracias a ti, de Y Miel verdad, me está muy encantó feliz también. conocerte. Ay, no, qué cosita, ¿cómo se llama? Miel de abeja. Miel divina y tan juiciosa. Y gracias por invitar a mi mamá, pues estaba aquí, me está volviendo loca mi mamá hoy. Un abrazo, vale, gracias. Gracias, Mari. Que Cuídate tengas mucho. lindo día. Besos igualmente. Chao.